El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 10 minutos y es momento de hablar de un tema importante. Estamos hablando de una obra emblemática como es el Metro de Quito, que pues se ha visto empañada por diferentes denuncias de temas de corrupción, de irregularidades. Dialogamos en este momento con Fernando Sancho, él es integrante de la veeduría Metro de Quito, para hablar precisamente de qué es lo que está pasando con esta obra, las dudas o certezas que hay al respecto. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va, señor Sancho? Buenos días. Muy gentil, muchas gracias, a las órdenes. Muy gustoso de poder, por este medio tan importante, pues, contestar sus preguntas e informar a la ciudadanía cómo va esta obra, que es la más importante que tiene la ciudad de toda su historia y que además ha levantado una enorme preocupación y polémica. Y desgraciadamente, pues, esa preocupación y polémica tiene fundamentos. Así es, y precisamente abordemos este importante tema con usted, por eso queremos preguntarle, como integrante de la veeduría Metro de Quito, ¿qué es lo que ustedes han encontrado hasta el momento? ¿Se han evidenciado irregularidades? ¿Qué es lo que se ha podido ver en esta emblemática obra, señor Sancho? Empezaré diciendo cuál es la misión de una veeduría, ¿no es cierto?, para que la gente tenga el exacto contexto de en qué andarivel nos movemos. Nosotros lo que hacemos es acompañar procesos tanto de contratación, de selección, etcétera, etcétera, de cualquier entidad pública. Y en este caso, un grupo de ciudadanos creímos conveniente ver qué está pasando en el Metro de Quito. En nuestro primer informe realmente nos llamó la atención poderosamente el tema económico. Ustedes saben, y por más pequeñito que sea el proyecto, primero debe tener uno un sustento económico. Si no hay el sustento económico, no existe proyecto. Cuando analizamos el presupuesto, resulta que nos encontramos que para tomar la decisión de una operación propia, había un presupuesto donde en la operación propia había una serie de rubros que se habían determinado que sumaba una cantidad X. Y para la operación internacional había otro tipo de rubros y que sumaba otra cantidad. Esto es imposible comparar. Cuando usted tiene algo que comparar, tienen que ser similares. Lo que tendríamos que encontrar son variables en los valores. Pero esto no sucedía. Había rubros que no tenían costo, era un cero absoluto en un presupuesto y un valor exorbitante en el otro. Y al sumar las columnas, ni eso habían podido hacer. El total de los rubros no coincidía con las cantidades que habían puesto. Esto nos definió a nosotros el solicitar los sustentos a los que el Metro llegó para tener ese presupuesto. No nos lo dieron. Tuvimos que utilizar muchos mecanismos, inclusive con conexiones en Washington, para que los multilaterales, pongan un poco las cartas sobre la mesa para que Metro de Quito nos entregara los sustentos. No les entregaban, perdone ahí que le interrumpa un minutito, no les entregaban los sustentos las autoridades que en ese momento estaban encabezando la obra, Metro de Quito. Exactamente. ¿Qué es lo que les dijeron? ¿Por qué no les quisieron entregar los sustentos? Ellos decían que estaba colgado en su página web, y obviamente lo que estaba en la página web era lo que nosotros teníamos, pero por darle un valor específico. En personal, en el presupuesto que nos entregan, hablaban de, por darle una cantidad muy cercana, para no darle con centavos, 5 millones. Eso implicaban 585 personas. Sin embargo, en el informe que Metro de Quito entrega al Consejo Municipal quincenalmente, hablaban de 637 personas en la operación propia. Y en la operación internacional se hablaba de 542 personas. 542 personas. Había un rubro más alto, 6 millones, con 542 personas. Y con 637 personas había un rubro menor, 5 millones. Entonces, todas estas incongruencias nos llamó la atención y empezamos a escarbar en el presupuesto. Y nos dimos cuenta que efectivamente este presupuesto no estaba bien elaborado. Ya que terminó la administración de la doctora Flores y nombraron el nuevo
el nuevo gerente, tuvimos acceso a una reunión el día viernes pasado, en donde el señor gerente, yo diría que valientemente, reconoció que no existía presupuesto, que reconoció que tenían que volver a armar el presupuesto y que efectivamente la veeduría había puesto el dedo en la llaga. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tomaron la decisión? Señor Sancho, se nos fue la imagen, no sé si usted podría activar su cámara. Sí, Un poco, temas de tecnología. Sí, así pasa. Bueno, un poco para poner en contexto todo esto, estas irregularidades que usted nos está contando sobre la veeduría, explicarles un poco a los ciudadanos sobre la construcción del metro que empezó hace aproximadamente 10 años con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht. Ahí, posteriormente la empresa española, después del tema de los escándalos que son de conocimiento público sobre el tema de sobornos, etcétera, presuntos sobornos, la empresa española Acciona se pone al frente de esta contratación y pese a algunas denuncias también de veedurías ciudadanas, se suscribe el contrato principal y también estos contratos suplementarios. Ahora, el valor máximo que se debía pagar por el metro, según sostienen, por ejemplo, el arquitecto Galo Andrade Tafur, que fue también veedor ciudadano en la contratación, usted me corregirá si es que hay alguna imprecisión, pero el valor que debía pagarse por el metro no llegaba a los 700 millones de dólares, eso estaba establecido, pero al momento ya tenemos un costo que supera los 2.100 millones de dólares y se prevé que cuando se entregue la obra terminará costando más de 3.000 millones de dólares. Señor Sancho, ¿cómo está todo este tema? Usted que nos está precisando todas estas irregularidades. Bueno, yo no podría contestarle esa pregunta en calidad de veedor. Mi ámbito de acción como veedor es solamente la última etapa de lo que corresponde a quién va a operar el metro. Ese es mi ámbito. Sin embargo, y quiero hacer constancia, porque efectivamente yo no quiero descalificar mi veeduría y peor personalmente no me quiero descalificar al mencionar otros temas que no estén dentro de la veeduría. Por tanto, quiero ser valiente también, y perdona que lo diga de esta manera, y abrir un paréntesis. Yo sí conozco a detalle lo que ha pasado en el metro. Y lo que usted está diciendo es efectivamente lo que ha pasado. No son 700 millones. El metro debió haber costado, sin las estaciones, sin el material rodante, 1.079 millones. Termina costando, y la prensa siempre repite esta cifra, 2.009 millones. Eso no es así. A este momento, el metro debe estar por sobre los 2.300 millones de dólares. Y eso es una de las cosas que influye en esta última etapa. ¿Cuánto va a ser la tarifa para que se decida sobre un modelo de operación o de otro modelo de operación? Porque si el modelo de operación que se escoge es un modelo de operación local, yo pregunto, y eso es lo que nos preguntamos en la veeduría, ¿el municipio tiene este dinero ahora para que el metro opere? Si tendríamos que subsidiar, y eso también es un tema que no está definido, 42 millones, 25 millones, 50 millones, 18 millones anuales para que este juguete caro, que no debió haber sido construido, pero que ya está y que lo tenemos que sacar adelante, tiene que funcionar con un subsidio de millones de dólares anuales. Con decirle que lo mínimo que van a tener que poner como subsidio es casi el doble de lo que se asigna anualmente a las 9 administraciones zonales que hacen las obras de infraestructura básica a los barrios. ¿Y estamos hablando de alrededor de cuánto? Miren, no han definido, pues ese es el problema, que cómo es que toman una decisión de una operación propia si no tienen definido ni cuánto mismo es lo que van a poner. Pero según lo que ustedes han podido verificar en sus estudios, en lo que han podido ver, y usted nos estaba diciendo que es elevadísima la cifra, ¿ustedes tendrían algún aproximado de lo que podría costar este tema? No, y le voy a decir por qué. El metro de Quito se está tratando en temas individuales. Aquí la operación, acá los subsistemas del sistema de recaudo, el sistema de telecomunicación, etc. Esto no funciona así. Para que el metro funcione, los 13 subsistemas tienen que estar funcionando y en luz verde
todos. Basta que uno no funcione, el metro no puede funcionar. Y no tienen el costo de los 13 subsistemas. ¿Cómo podemos definir cuál es el valor que va a tener el costo de operación comercial del metro? Entonces, cuando a nosotros nos dicen en la publicidad, está el 99.12 creo por ciento de la obra, el ciudadano común dice, bueno, falta un 1%. Quiere decir que de aquí a 2-3 meses vamos a poder subirnos al metro. No hay tal cosa. Le voy a dar solo un dato. No se va a poder entonces, porque, y ahí perdóneme que le interrumpa un poquito, pero sí, realmente es lo que nos habían dicho las autoridades, incluso se preveía que después de que ya termine el tema ya de las últimas pruebas, etcétera, pues ya se preveía que empiece a funcionar el metro, es lo que han venido diciendo las autoridades en diferentes medios de comunicación. Sin embargo, bueno, también pasamos por el tema también de la renuncia de la ex gerenta del metro, Andrea Flores, fue colocado un nuevo gerente, ya denunció algunas presiones. Todo este tema también podría retrasar, pero según usted nos dice, ni siquiera estaría previsto que ya empiece a operar el metro. Entonces, bajo este contexto y lo que usted nos está contando, ¿cuándo se prevé que funcione esta obra de la ciudad? Yo le preguntaría si usted está sentada para que no se caiga. El tema es gravísimo, gravísimo. Solo para darle un rubro. ¿Cómo se comunica el subsuelo con la superficie? Vamos a suponer que hay un accidente. ¿Cómo entran todos los paramédicos, los bomberos, la policía, los metropolitanos, la Cruz Roja? ¿Cómo entran? Todavía no hay. Y para poner ese sistema de comunicación con tecnología de punta, toma 15 meses. Solo el sistema de comunicación. Porque hay que mandar a fabricar un cable exprofeso con la distancia que se requiere, y eso toma 8 meses. Más 7 meses, más menos de instalación, son 15 meses solo en ese subsistema. Y ojo, hay que pagar. No está ni siquiera presupuestado todo esto. Le doy otro. Cuando usted tiene un sistema ferroviario pesado de subsuelo, tiene un tipo de manejo específico, especial, que no puede ser manejado por cualquier persona. Es como que si yo manejo un vehículo, usted, los ciudadanos, y le dicen de buenas a primeras, tome las llaves de un tráiler que tiene 60 toneladas atrás, manéjelo. Pueden haber audaces que se suban a manejar, ¿no es verdad? Pero ¿cuál puede ser la consecuencia de eso? Y usted ve cuántos accidentes de tránsito tenemos porque hay tanto audaz que se sube a manejar un vehículo que no conoce. Para que un tren de estos frene, por ejemplo, requiere de 350 metros para llegar a detenerse. ¿Hay personas aquí capacitadas para eso? No. La capacitación del personal toma tiempo. Nos han dicho que se está capacitando. No lo sabemos. ¿Quién paga esa capacitación? ¿Qué presupuesto tiene? No lo sabemos. Y así podría ir enumerando una serie de factores que en la parte económica no funcionan. Pero es una parte técnica. Yo le he preguntado, obviamente no hemos tenido todavía la oportunidad, sino una reunión con el actual gerente, pero yo preguntaba en la administración anterior del metro y decía, ¿quién está recibiendo la obra técnica? ¿Sí? La ex gerente del metro era abogada y tenemos personas que tienen especialidades distintas, pero esta es una obra de alta ingeniería civil. ¿Quién está recibiendo la obra? Alguien me salió por ahí que decía, lo que pasa es que en la fiscalización ya se vienen haciendo memorias y lo que se revisa son papeles. No, pues no se puede utilizar una obra de esta magnitud tan deportiva. Es decir, que ahí no hay gente técnica a cargo que pues se ponga al frente y que diga las especificaciones. Definitivamente se necesita técnicos, ¿no? Es una obra que requiere de esa visión, es fundamental. Y ahí parte el tema de la columna vertebral de tomar una decisión. Si nunca hemos tenido un metro en el país, si nunca hemos operado un metro, necesitamos a alguien que sepa, que por lo menos nos guíe durante un tiempo para que este tema funcione. Caso contrario, esto no va a darse. Y quisiera darle un último dato solamente para el contexto de todo esto. 13 subsistemas. Algunos pueden ser hechos en forma paralela, otros no. Pero al menos durante este año o el 22 no hay metro para Quito.
No hay metro para Quito ni este año ni el próximo. Ustedes como veedores, ¿cuándo proyectan entonces que se podría dar ya funcionamiento a esta obra? ¿Han conversado con el nuevo gerente? Usted me explica que sí, pero respectivamente han tocado el tema de cómo están las cosas, con todas estas irregularidades, con todo lo que le está faltando, según nos explica usted y lo que han podido verificar en la veeduría. ¿Cuándo podría ya ser factible que entre en operaciones esta obra emblemática de la ciudad y que ha costado tanto dinero? Sería irresponsable de mi parte definir, pero al menos en lo que hemos visto de los subsistemas requerimos por lo menos 15 meses. ¿Qué le hemos combinado al señor nuevo gerente? Primero, que se dé una información verídica a la ciudadanía, que si bien es cierto la obra civil, que es la más pesada en la ponderación del nivel de avance de obra, está por concluir, todo el resto de subsistemas están ahí, sin tener un horizonte fijo para saber los tiempos. Por tanto, le hemos dicho, me entregue un cronograma, no a la veeduría, a la ciudadanía, en donde se establezcan tiempos exactos y costos de lo que esto va a demandar para que el día 1 se abran las puertas de los trenes y la gente entre a utilizar el metro. Claro, como debería ser. Como debería ser. Todavía ni ellos lo tienen. Todavía ni ellos no han proyectado, porque todavía ni siquiera han empezado a hacerse ni los TDRs ni las bases para contratar una serie de servicios que se requieren. Ahora, señor Sancho, ya para cerrar la entrevista, quisiera preguntarle, ¿cómo veo el tema de cambiar de modelo de operación a estas alturas? ¿Es realmente recomendable, señor Sancho, realizar este proceso? Nosotros no estamos para decir cuál método o cuál metodología de operación tiene que utilizarse. Sin embargo, si vemos que la decisión se tomó sin sustento técnico, sin sustento financiero y soslayando la parte jurídica, esto tiene que hacerse bien. No vaya a ser que en el cortísimo tiempo, por querer hacer que este metro funcione dentro de esta administración, sea la premisa fundamental el tiempo y no lo técnico, no lo jurídico, no lo presupuestario. Este proyecto tiene que ser sustentable y sostenible en el tiempo. Por tanto, el tema es realmente grave y el tema es preocupante, porque quienes pagamos todo esto somos todos los ciudadanos. Por tanto, esto tiene que transparentarse, esto tiene que decirse la verdad a la gente y no solamente darle cifras y tiempos, sino que la cosa sea absolutamente clara y diligente en lo que es contratación de proyectos, contratación de subsistemas, actualización. Fíjese que esto empezó en el 2009. El presupuesto referencial fue entregado en el 2015, contratado en el 2015. Ya hablaremos, si usted algún rato me pide hablar, que no sea como veedor, le daré datos y cifras de todo lo que existe, inclusive una denuncia por peculado en la Fiscalía a toda la administración anterior. Lo comprometemos entonces también para dialogar sobre estos puntos importantes ya desde esa visión fuera de la veeduría. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista, señor Sancho. Las órdenes siempre. Muchas gracias. 8 de la mañana. Muchas gracias. 8 de la mañana con 28 minutos estábamos dialogando con Fernando Sancho. Él es integrante de la veeduría Metro de Quito. Hoy quienes conforman esta veeduría darán una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana. Esto en el auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha para hablar sobre todas estas irregularidades y lo que ha detectado esta veeduría respecto a esta obra emblemática de la ciudad de Quito como es el metro. 8:29 en la primera.